Un pionero, un hombre de gran ambición y un inventor. Thomas Midgley Jr. fue una figura de intrigante contradicción. Detrás de la fascinante historia de su vida estaba el descubrimiento y posterior desarrollo del tetraetilo de plomo, un invento que demostró tener una multitud de beneficios junto con importantes impactos negativos. Nacido en Beaver Falls, Pensilvania en 1889, Thomas Midgley Jr. creció hasta convertirse en uno de los inventores más impactantes de su tiempo. Su viaje comenzó en Ohio en 1916, donde trabajó como químico para Dayton Engineering Laboratories Company. Reconociendo los atributos del plomo en el combustible, Midgley estaba ansioso por encontrar una solución para el problema de la combustión de golpe en los motores de combustión interna. Como el tetraetilo de plomo podía resolver este problema y elevar el octanaje del combustible, Midgley se concentró en desarrollar un medio eficaz para la producción de tetraetilo de plomo. En 1921, Midgley y su equipo descubrieron la forma rentable de sintetizar tetraetilo de plomo. Con este éxito, la industria del combustible reconoció inmediatamente el potencial del producto para mejorar el rendimiento del motor. Este avance condujo a la utilización generalizada del tetraetilo de plomo en la gasolina en todo el mundo. Los atributos positivos del tetraetilo de plomo parecían abundantes. Como medio para aumentar la eficiencia del combustible, su incorporación parecía una victoria para la sociedad. Esta innovación transformó vidas, mejorando la accesibilidad y confiabilidad de los automóviles, que se estaban volviendo cada vez más populares. El tetraetilo de plomo se utilizó en la industria de los combustibles durante casi 70 años sin preocupación, aunque la aparición disminuyó por el contraste proporcionado por la comprensión científica moderna de sus propiedades destructivas. Los descuidos de Midgley, benignamente alentados por una fotografía de 1924 dentro de una cámara de vapor de tetraetilo de plomo, internalizaron la seguridad de la sustancia de manera injustificada. La naturaleza fluida del tetraetilo de plomo le permitió mezclarse con los gases emitidos por los vehículos, sometiendo sin saberlo las masas y el medio ambiente a graves daños. Las repercusiones de la gasolina con plomo fueron nefastas, lo que provocó importantes epidemias de salud pública y daños ambientales imprevistos por parte de Midgley y la mayoría de sus contemporáneos. Poco a poco, la investigación científica aclaró los efectos nocivos de este compuesto sintetizado sobre la flora y la fauna, obligando a la comunidad científica mundial y a los ciudadanos ambientalmente conscientes a molestar a los gobiernos para que prohibieran el uso de gasolina con plomo, lo que finalmente se hizo realidad a finales del siglo XX. Aunque el tetraetilo de plomo Thomas Midgley Jr. dejaría una huella indeleble en la industria del combustible y la historia humana, no dejó de contribuir al mundo de la química y la invención allí. A principios de la década de 1930, Midgley se encontró enfrentando otro desafío, uno que lo vinculaba a uno de los inventores más influyentes de la historia. En 1931, Midgley se unió a la búsqueda global para desarrollar caucho sintético. Nuevamente impulsado por su experiencia en química orgánica, Midgley se embarcó en un proyecto que planteaba un potencial significativo pero estaba plagado de desafíos: el diseño patentado de un caucho sintético que podría rivalizar con el producto natural en elasticidad, resiliencia y longevidad. En medio de mucha especulación y entusiasmo, Midgley, en 1934, anunció la invención del compuesto B, también conocido como isopreno, marcando otro hito más en la innovación de materiales sintéticos. Se consideró que el producto mostraba una resistencia y resiliencia similares a las del caucho natural, pero no era inmune a algunas debilidades críticas. El isopreno, aunque impresionante en muchos aspectos, era propenso a la degradación térmica a temperaturas superiores a 100 grados centígrados, una deficiencia importante dado que su uso era predominantemente en ambientes cálidos y máquinas generadoras de calor. Midgley, sin inmutarse, utilizó su experiencia para desarrollar y presentar una solución: el neopreno, subrayado por el desarrollo innovador de Midgley del polímero de neopreno, sintetizado a partir de monómeros de dieno. El isopreno, ahora utilizado como materia prima para el neopreno, alcanzó una importancia comercial incomparable. Conocida por su impresionante flexibilidad y resistencia a una amplia gama de temperaturas, la aplicación de neopreno prevaleció rápidamente en varios ámbitos, desde ropa deportiva y aislamiento eléctrico hasta productos industriales y componentes de automóviles. Sin embargo, Thomas Midgley Jr., muy estimado por sus numerosas contribuciones significativas a las industrias química y de polímeros, se vio limitado por una tragedia insondable en su vida personal. Un severo ataque de polio cuando tenía poco más de 30 años lo derribó de la vida vibrante y activa a la que alguna vez estuvo muy acostumbrado. A pesar de su adversidad, Midgley no se inmutó, adaptándose a su nueva condición y continuando con sus roles vitales dentro de las industrias química y polimérica. Dejando a un lado la tragedia personal, usaría sus habilidades innovadoras para mejorar las vidas de muchos otros. Si bien confunde la mecánica de un elaborado artilugio diseñado para ayudarlo a entrar y salir de la cama, Midgley, sin darse cuenta, desarrollaría una intrincada red de cuerdas y poleas, exhibiendo sorprendentemente una intrincada comprensión del movimiento mecánico que luego sería fundamental en su desarrollo de un dispositivo que potencialmente podría salvar millones de vidas. Midgley estaba pensando en una nueva forma de ayudar a los pacientes a utilizar sus propios músculos para levantarse en lugar de utilizar máquinas, lo que a veces no les gustaba.
En 1942, incapaz de usar los músculos de su espalda de manera efectiva, su complejo sistema de cuerdas y poleas lo llevaría finalmente a diseñar un dispositivo que cambiaría la forma en que él y, finalmente, innumerables personas paralizadas vivieron sus vidas. Un sistema de poleas que diseñó Midgley, denominado Polea Irwinders, se produciría en masa en una fábrica de Detroit, y eventualmente llegaría a los centros de rehabilitación de soldados que habían quedado paralizados debido a heridas de guerra. El sistema de poleas se hizo conocido popularmente por ayudar a mantener a los soldados afectados en buenas condiciones físicas, y al mismo tiempo reducir las complicaciones neumáticas y posteriores de la peralte. Thomas Midgley Jr., el prolífico inventor y pensador adaptativo, llevó una vida entretejida con incidentes de inmenso impacto positivo y repercusiones innegables. Aunque sus inventos contribuyeron colectivamente a varias industrias, fue la represión de su descubrimiento más célebre, el plomo, tetraetilo, lo que sirvió como una llamada de atención muy necesaria para el mundo, dando forma a la política global y al sentimiento público para mejor. El 2 de noviembre de 1944, a la temprana edad de 55 años, la agitada vida de Thomas Midgley Jr. llegó a un final trágico. Sucumbiendo a un estrangulamiento accidental en su aparato de diseño propio, falleció un notable innovador y figura crítica de la química industrial, dejando atrás un legado que continúa siendo analizado, discutido y debatido por químicos, activistas ambientales e historiadores en la actualidad. Aunque es significativamente recordado por sus numerosos hitos potenciales de logros científicos, es esencial comprender el impacto del ingenio humano y el progreso logrado en las ciencias químicas y materiales. A medida que avanzamos, contemplar la vida de Thomas Midgley Jr. debe invitar a una reflexión crítica de las acciones pasadas, y recordarnos la responsabilidad ética enredada con la innovación científica. La historia de Thomas Midgley Jr. encarna un viaje detallado y profundo de un inventor prolífico, mostrando una intrincada mezcla de realizar avances químicos y superar la adversidad personal. La tumultuosa carrera de Midgley, marcada por varios descubrimientos innovadores, incluido su plomo tetraetilo, más destacado, ha puesto de relieve el importante impacto que un hombre puede tener en el mundo. El insistente coraje de Midgley para librar su batalla personal contra la poliomielitis debilitante, y su estoica determinación de crear formas innovadoras que impulsen el cambio a los mundos de la química, la ingeniería y la salud humana, lo convierten en una figura profundamente compleja que, a pesar de sus fracasos, jugó un papel importante en la configuración de nuestro mundo moderno. Es importante reconocer sus contribuciones y reflexionar sobre su fascinante y, en ocasiones, desastroso legado. Mientras avanzamos hacia descubrimientos más nuevos, debemos recordar que cada invención, por pequeña que sea, tiene el potencial de causar un impacto significativo, tanto bueno como malo. Y es nuestra responsabilidad esforzarnos por lograr más Midgley y menos contaminación. A medida que continuamos enfrentando desafíos nuevos y apremiantes en el campo de la ciencia y la tecnología entrelazados con efectos sociales y ambientales, la historia de Thomas Midgley Jr. sigue siendo un recordatorio solemne de las consecuencias inesperadas que pueden surgir de la innovación científica, y una advertencia para los riesgos que uno asume mientras se entrega a la búsqueda del progreso. Thomas Midgley Jr. La vida y el trabajo personifican la intrincada relación entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Su devota búsqueda de la innovación, incluso enfrentada a adversidades, demuestra la necesidad de responsabilidad y consideraciones éticas en los avances científicos y tecnológicos. Las consecuencias del trabajo de Midgley sirven como un recordatorio crucial para los futuros innovadores, instándolos a crear respeto y consideración por la sociedad y el medio ambiente. A raíz de esta comprensión y los efectos globales posteriores, se promulgaron regulaciones estrictas sobre el uso de aditivos a base de plomo en la gasolina. Además, su valiente lucha por superar las limitaciones físicas impuestas por su condición debilitante nos recuerda que el verdadero genio y la inventiva no residen simplemente en la búsqueda de soluciones sino, quizás lo más importante, en la capacidad de adaptarnos y aprender de las consecuencias de nuestras acciones, tanto para nuestro propio beneficio como para el bien mayor. La importante vida de Midgley y sus descubrimientos brindan al mundo lecciones invaluables sembradas con su notable y fascinante viaje, su incesante búsqueda de innovación y su resiliencia duradera frente a la adversidad personal. Hasta el día de hoy, la historia de su vida sirve como una poderosa exploración de la compleja relación entre la invención, las consecuencias humanas y el progreso social. A través de la reflexión crítica sobre la vida y obra de Thomas Midgley Jr., se nos recuerda la aleccionadora comprensión de que el avance científico no ocurre en el vacío. Su historia es un recordatorio urgente para que innovadores, formuladores de políticas y científicos coloquen las consideraciones éticas en el centro de su investigación y desarrollo, asegurando la búsqueda responsable del progreso en las décadas y generaciones venideras. El intrigante viaje de Thomas Midgley desde un inventor inconformista a una advertencia sobre la arrogancia científica, arraiga un sentido de urgencia y responsabilidad dentro de los ámbitos de la investigación científica, los procesos industriales y la formulación de políticas.
Su historia nos recuerda que el pasado siempre debe servir como modelo para el futuro, animándonos a transformar las narrativas de nuestros esfuerzos de investigación de victorias unipersonales a triunfos colectivos. Como sociedad, es nuestra responsabilidad colectiva evaluar críticamente las acciones de hombres como Midgley, reconociendo sus contribuciones y sus fracasos, y esforzándonos por aprender de estos complejos legados en un esfuerzo por fomentar la innovación responsable, y garantizar que los avances científicos actuales dejen un mundo mucho mejor para las generaciones que lo heredarán. La historia de Thomas Midgley Jr. se presenta como un hilo predominante en todo el tapiz de la innovación humana, persistiendo como un testimonio sorprendente del ingenio y la resiliencia humanos individuales. Como advertencia sobre las posibles consecuencias imprevistas de los avances científicos, su historia debe reflejarse críticamente en el contexto de los desafíos actuales, sirviendo como un impulso hacia la búsqueda continua y el manejo responsable del conocimiento y la innovación. Su vida es un recordatorio de que el progreso puede ser poco claro y complicado, estar plagado de reveses e implicaciones imprevistas. Sin embargo, continuamos traspasando los límites del descubrimiento científico, avanzando en nuestra comprensión del mundo natural y esforzándonos por mejorar la condición humana, teniendo en cuenta al mismo tiempo las posibles consecuencias de nuestras acciones. A medida que navegamos por nuevos horizontes en ciencia y tecnología, el legado de Thomas Midgley sirve como un recordatorio solemne de la posible consulta grabada en los anales de la historia química y ambiental. Producir un cambio, personal, científico o social, es genético en la psique humana. Lo que realmente importa es el sabor que deja atrás, un rastro de éxito más trágico.